Saludos cordiales para todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuestro cuarto encuentro donde vamos a desarrollar, según el contenido programático, la unidad 4 que hemos titulado ¿Quién es el otro, la otra en la investigación penal comparada? En el encuentro anterior compartíamos el análisis sobre el carácter teórico y práctico de la ética, lo que nos lleva o nos llevó a afirmar que la ética por sí misma es nada, sería solo una abstracción, un concepto en las nebulosas de las ideas. La intencionalidad del hacer ético solo tiene sentido y significado en y para el otro y para la otra, en el ahora del nosotros y del nosotras, en el convivir de la cotidianidad. Pero para ubicarnos en el contexto de quién es el otro y la otra, partamos de la vida. Aristóteles lo diría de la buena vida, que no es solo para mí, sino que es también y por igual para los otros y las otras. La ética como intencionalidad que se dirige a lo bueno es considerada por Paul Ricoeur la estima de sí. Pero esto o este sí no significa yo. Este sí mismo es el otro que no soy yo, ni una representación clónica de mí. Es alguien distinto que yo, con identidad propia, a quien, como dice Maturana, acepto y legitimo en el lenguajear, es decir, en el diálogo profundo y amoroso. El otro es alteridad. El filósofo que más ha influido en el desarrollo de la alteridad y con las críticas que podamos hacerle, podemos hacer algunas distinciones. Me refiero a Emmanuel Levinas, cuando utiliza la fenomenología del rostro como una forma para el reconocimiento del otro, para el reconocimiento de la alteridad. Sidekun, 2005, página 22, sostiene, abro comillas, el rostro del otro me hace frente en una interpelación y pone mi yo delante de un imperativo ético. Fin de la cita. Ese imperativo ético me invita a fijar no solo mi mirada, sino mi hacer en bienestar del otro y de la otra. Levinas, página 57, 1974, nos dirá el otro, la otra, abro comillas, no es ni una significación cultural ni un simple dato, primordialmente es sentido. Fin de la cita. El sentido no solo tiene que ver con la percepción sensitiva,
va mucho más allá, va a la condición misma de la víctima, a las causas que determinan ese estado. El rostro es la manifestación del no ser de la víctima, el oprimido, el excluido, el explotado, que desde su condición me interpela y me significa con un orden ético por su desnudez, dirá Lévinas. Ahora bien, el otro, la otra, en esas condiciones negadas, llevado a no ser, es rostro y discurso. El rostro y el discurso están unidos. Lévinas distingue en el discurso dos elementos, es decir, es la percepción de la corporeidad sensible, que es el conocimiento a través de la mirada. Ese primer contacto con la víctima, con el oprimido, con el otro, y lo dicho es ya la palabra. Lo que se dice en la construcción del diálogo que surge entre mi subjetividad y la subjetividad del otro. Dice Lévinas, y abro comillas, el decir es el hecho de que ante el rostro yo no me quedo ahí a contemplar sin más. Es decir, es una manera de saludar al otro, pero saludar al otro es ya responder por él. Fin de la cita. Hacerme cargo de él es descubrir que el hombre, la mujer, no es solo un ser para sí, como diría Sartre, sino que ante el rostro angustiante del otro y de la otra, quien con su mirada y su palabra me interpelan y me obligan a que mi intencionalidad ética rompa las barreras del para mí y asuma la responsabilidad de ser para el otro y para la otra. Hacerse cargo o responsable de la vida del otro y de la otra ante un sistema o totalidad que le niega la vida, no significa que se le está expropiando la responsabilidad que tiene consigo mismo de defender su vida, de defender su singularidad. De lo que se trata es de construir con el otro y con la otra las condiciones que produzcan y reproduzcan la vida del sujeto humano en comunidad, tal como lo afirma Dussel. Y lo sintetiza de la siguiente manera. Cito: los que operan ética críticamente han reconocido a la víctima como ser humano autónomo, como el otro al que se le ha negado la posibilidad de vivir, de cuyo reconocimiento simultáneamente se descubre una corresponsabilidad por el otro como víctima, que obliga a tomarla a cargo ante el sistema que causa dichas víctimas. El sujeto último de un tal principio es, por su parte, la misma comunidad de víctimas.
Fin de la cita. La víctima, el oprimido, que están allí afuera de mí, no se libera solo o sola. Se liberan en común unidad, en la intersubjetividad del nosotros y nosotras, que toman conciencia de su situación y emprenden el maravilloso proceso de hacerse distinto a lo que era. En la narrativa mítico-religiosa se identifican el otro y la otra como prójimo. Lo vemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37, cuando un maestro de la ley le pregunta a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Jesús le responde con la parábola del buen samaritano, porque fue el único que se atrevió a atender y cuidar al hombre que había sido robado y golpeado por un ladrón hasta dejarlo casi muerto. No lo atendió ni el sacerdote que pasó por allí, ni el levita, sino un samaritano, el que lo atendió y pagó para que lo curaran. Otro ejemplo en el texto bíblico es el que aparece en Mateo capítulo 25, versículos 31 al 40, sobre el juicio final, donde el rey, abro comillas, separará a las ovejas de los machos cabríos y dirá a las de su derecha: tomen el reino que ha sido preparado para ustedes, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, pasé como forastero y ustedes me recibieron, anduve sin ropa y me vistieron, estaba enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Fin de la cita. El tercer ejemplo es Marcos capítulo 12, 31. Trata sobre el mandamiento supremo que dice textualmente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Las dos primeras citas complementan con la última, es decir, si me amo a mí mismo, puedo amar al otro. En el caso de la primera cita, puedo atender al herido y curarlo. Parece ser que lo indispensable es amarme. Pero si no me amo, ¿cómo puedo atender y darme cuenta de la necesidad del otro y de la otra y de su condición de víctima y oprimido? O si me amo tanto a mí mismo que me convierto en una persona egoísta, individualista, que solo puede mirarse a sí misma y por lo tanto no puede mirar más allá de sí y darse cuenta de la presencia sufriente del otro y de la otra. Con esto pasamos a la segunda cita. El hambriento, el sediento, el forastero, el desnudo, el enfermo, el preso, es necesario amarlos primero. A ellos, porque amándolos me amo a mí mismo. Sobre este tema Lévinas dirá que amo al prójimo porque es una obra como yo. Se desprende de este tema o de este análisis dos lógicas. Por una parte,
la lógica de la dominación que niega la producción, reproducción y desarrollo de la vida del sujeto humano en comunidad. La dominación no ve al ser humano ni le importa la vida de éste como tal, sino que ve la vida objetivada como máquina de producción de bienes. Esta lógica se resume de la siguiente manera: yo soy si te destruyo, si te niego, si te exploto, si te someto, si te oprimo, si te desatiendo, si te victimizo. Por otra parte, se encuentra la lógica de la redención, que no es más que la fe en el hombre. Frank Hinckelhammer, 2008, página 274, dirá, abro comillas, el que asume que el ser humano es el ser supremo para el ser humano, constituye esta fe, y vivirla es independiente o previo a ser creyente o no. Es esta la que constituye el pensamiento crítico y constituye a la vez la dignidad humana. Es fe humanista. Fin de la cita. El hombre humanizado es el pensamiento que critica la deshumanización del ser humano. En palabras de Levinas, esta lógica se resume en: yo soy si tú eres. Si tú estás herido, yo te curo. Si estás desnudo, yo te visto. Si tú estás enfermo, yo te atiendo. Si eres forastero, yo te hospedo, etc. Para que el ser humano sea asumido como ser supremo para el ser humano, tiene que hacerse humano. En ese sentido, en la investigación penal comparada, entramos en el conflicto que se genera entre las víctimas del sistema, y si es un particular, la víctima del particular con el victimario. Y entran allí elementos de suma complejidad que no pueden ser simple y llanamente abordados, sino atendidos de una manera cálida, de una manera objetiva, de una manera organizada, científica, responsable, seria, argumentativa. No se trata de acusar por acusar o defender por defender, sino defender en función de la verdad, de la justicia, de la verdad y la justicia del otro y de la otra, para determinar las condiciones reales de su situación de condena o su situación de libertad. Pero lamentablemente, estas situaciones se salen de control y por lo general los castigados, los condenados, los perseguidos son los pobres, las víctimas, los que no poseen las condiciones para defenderse de la injusticia y sufren la lamentable calamidad de la condena. Esto, por supuesto, no excluye, repito, la justicia.
la aplicación de la justicia y la búsqueda de la verdad para la redención de la víctima y del victimario, para la justicia de la condena del victimario y la justicia para la víctima. La mayoría de ustedes son profesionales del derecho y algunos se han especializado en la investigación penal, y este doctorado, postdoctorado, de alguna forma viene a reforzar, fortalecer, redimensionar la práctica, la praxis, reflexión, acción del derecho en una rama específica de la investigación penal. Yo los animo y los exhorto a continuar aprendiendo, estudiando, leyendo, buscando los argumentos, las explicaciones que nos permitan ser cada día mejores. De momento ha sido un honor estar con ustedes y continuamos en nuestro proceso de evaluación y de trabajos. Feliz día.